Vamos a arrancar con un tema que tiene que ver con nuestra práctica de la vida cristiana. La vida cristiana no son conceptos, no es simplemente creer en algunas cosas que por supuesto creemos y la palabra de Dios nos afirma como si fuera un cimiento, sino que para que esto deje de ser simplemente una creencia, esto tiene que ver con una vivencia de todos los días. Ser cristiano no es simplemente creer en Cristo y tratar de explicar algo acerca de su historia. Ser cristiano es tener una relación con Él. Por eso estuvimos charlando acerca de una conversación, una relación diaria a través de la oración, a través de la lectura, la reflexión de su palabra, que es profunda. Pero el Señor Jesús nos dio dos ordenanzas, dos prácticas que hasta el día de hoy, después de 2000 años de historia, la Iglesia sigue practicando. Una es el bautismo y otra es la Santa Cena, la Cena del Señor, o la Mesa del Señor. Y quiero que ahora podamos explicar esto y vamos a irnos el bautismo, es lo primero que vamos a ver. El texto clave está en Mateo 28, del 16 al 20. Dios me ha dado, dijo el Señor Jesús, todo el poder en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan a la gente de todas las naciones y háganlos mis discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a obedecer todo lo que yo les he mandado a ustedes y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Estas son las palabras que dijo Jesús antes de ascender al cielo. Nuestra misión como iglesia tiene que ver con cumplir esto. Jesús dijo, tengo todo el poder y yo los voy a acompañar hasta el final de los tiempos, pero ustedes tienen que hacer discípulos a todas las naciones. Tienen que enseñarles todas las cosas que yo les he enseñado, pero ¿cómo una persona comienza a ser discípulo? Lo dice ahí el Señor Jesús. El primer paso para ser discípulo es el bautismo. ¿Qué es esto del bautismo? Por lo general es una palabra que la tenemos de vez en cuando en nuestro vocabulario, cuando algo se inaugura, cuando alguien va a tener su primer vuelo, se llama el vuelo de bautismo, aquel que está por pilotar un avión, o cuando una embarcación parece que va a ser su primer viaje, es como el bautismo. Pensamos a veces en los niños que son presentados y de acuerdo a la tradición católica, algunos son bautizados cuando eran niños. Ahora, ¿qué es esto del bautismo? El bautismo es, en primer lugar, un mandamiento que dejó el Señor. No dijo, fíjense, vean, cuando tengan tiempo, si les parece. Es el primer paso. Otra forma mala de interpretar el bautismo es que muchas personas creen que tienen que ser perfectas para llegar a ese momento de bautizarse y como que ahí se graduaron. No. El bautismo es el primer paso para comenzar a ser discípulos del Señor. ¿Cuál es el significado del bautismo? Mira, yo quiero decirte rápidamente con las vocales para que te quede este concepto, pero ya lo vamos a ampliar. Cuando Juan el Bautista, el que vino a prepararle el camino al Señor Jesús, comenzó a predicar, él bautizaba a las personas, de ahí Juan el Bautista, su nombre. Y él predicaba un evangelio que era el arrepentimiento. La gente que se iba a bautizar reconocía sus errores y el arrepentimiento no significa simplemente lamentarme por algo que hice mal. Es decir, de ahora en más no lo voy a practicar, no voy a seguir haciendo esto. Así que el bautismo implica que yo abandono mi ignorancia de Dios, mi vivir como yo quería o como me parecía. De ahora en más conocí el evangelio del Señor Jesús, entendí que Él vino a rescatarme de mis pecados, de una vida lejos de Dios, que dio la vida por mí, que resucitó. Entonces, el bautismo implica que yo, conscientemente, yo me arrepiento y quiero seguir, ahora en más con mi vida, quiero seguir siendo obediente a Jesús. Así que la A es de arrepentimiento. La E tiene que ver con que seguimos el ejemplo de Jesús. La Biblia nos cuenta que cuando Jesús vino aquí a la tierra y antes de comenzar su ministerio, su trabajo de venir a salvarnos, lo primero que hizo fue a bautizarse. Juan le dijo, vos me tendrías que bautizar a mí. Y Jesús dijo, Juan,
yo me voy a bautizar porque conviene que cumplamos toda justicia. Él marcó un ejemplo para que sigamos sus pisadas. Así que la A de arrepentimiento, la E de ejemplo, la I tiene que ver con algo que es muy importante, la identificación. Ahora, ¿qué implica el bautismo? La palabra de Dios nos enseña que el bautismo tiene que ver con que nos identificamos con la muerte del Señor Jesús, con su sepultura y con su resurrección. Así que cuando somos bautizados nos estamos identificando, haciendo que lo que hizo Jesús sea nuestro. Es como que nos bautizamos y estamos diciendo, cuando Jesús murió en la cruz, yo estaba muriendo ahí. Cuando Él fue sepultado, yo estaba siendo sepultado ahí. Cuando Él resucitó, yo estaba resucitando una nueva vida. Es como que por la fe identifico que eso que hizo Jesús lo hizo en mi lugar, lo hizo por mí. Esto es algo muy interesante, porque es como que me apropio de aquello que Jesús vino a darme. No es que me estoy adueñando de algo que no me corresponde. El bautismo no es ni más ni menos que identificarme con el Señor Jesús. Eso dice Romanos capítulo 6. En el bautismo estamos como identificándonos con que el Señor Jesús murió por nosotros, fue sepultado, ahí sepultó todas nuestras maldades y resucitó en el poder del Espíritu. Así que el bautismo implica también eso. La O es de obediencia. Como decíamos, el bautismo es un mandamiento, no es una opción. Y por último, la U, el bautismo tiene que ver con que estamos unidos a Cristo y unidos a todos aquellos que forman parte de la familia del Señor, que es su iglesia. Por eso la Biblia nos cuenta en el libro de Hechos que las personas cuando escuchaban el Evangelio y por la fe creían, se arrepentían de sus pecados, lo primero que pasaba era que se bautizaban y eran unidos, eran añadidos a la iglesia. Así que es muy interesante que la palabra bautizar significa sumergir. Así que lo que implica o lo que trata de enseñarnos con esa ilustración cuando nos bautizamos es que somos enterrados a una antigua vida y cuando salimos del agua somos resucitados y empezamos a vivir esta nueva vida que el Señor nos dio. El bautismo es como un anillo de compromiso. El anillo puede ser un accesorio o puede recordarme que yo estoy comprometido para siempre con la persona que amo. Eso es el anillo. El bautismo puede ser un simbolismo que no le doy importancia. O puede ser este primer paso para decir, de ahora en más, voy a seguir a Jesús hasta el final de mis días o hasta que Él regrese. El bautismo es algo que es muy importante y que vamos a responder quiénes pueden ser bautizados. Bueno, la Biblia dice, lo cuenta Hechos capítulo 8, que para ser bautizados uno tiene que creer, si no, no tiene ningún significado. En segundo lugar, debemos darnos cuenta de que como lo practicaban los apóstoles y como lo hizo el Señor Jesús, el bautismo es algo consciente, porque si realmente implica estas cosas que decíamos, un bebé no tiene sentido. Yo no puedo bautizar a alguien simbólicamente que no tenga idea de qué es lo que está haciendo. Así que tenemos que separar una cosa es presentar a un bebé, pedir que Dios lo bendiga, pero una cosa muy diferente es cuando yo conscientemente, voluntariamente, estoy diciendo de ahora en más yo quiero seguir a Jesús. Eso es lo que implica el bautismo. Y todos aquellos que se bautizan suelen practicar esto, amar al Señor y amar a los hermanos. Y es necesario que sean obedientes a la palabra de Dios y congregarse, ser parte de una iglesia, reunirse, compartir, identificarse plenamente con Cristo, practicar algo que la Biblia nos enseña en San Juan capítulo 15, empezar a vivir la vida para Dios y a veces empezar a dejar esas cosas que son contrarias a Dios y que antes las practicábamos como algo normal. La palabra de Dios nos enseña de que por estar bautizados también dejamos de practicar el pecado. No es que no nos vamos a confundir más, no es que el bautismo nos hace perfectos, pero sí marca una tendencia y decimos de ahora en más, aunque me equivoque voy a confesar mis pecados y voy a seguir, pero yo quiero ser fiel al Señor. Al bautizarse, las personas, los hermanos, son conscientes de lo que están haciendo y lo hacen de voluntad propia. Las iglesias locales determinan de qué forma o a partir de qué edad hacerlo. Nosotros como iglesia entendemos de que es muy importante de que aquel que decide bautizarse lo haga conscientemente y es por eso que
nos gustaría que si vos tenés el deseo de bautizarse, te comuniques con nosotros, porque es el primer paso para empezar a ser discípulos. Como te decía, mucha gente confunde a veces la presentación de un bebé con este acto voluntario de alguien que conscientemente está representando con el bautismo lo que pasó espiritualmente en su vida. ¿Cuándo debo ser bautizado? La Biblia nos cuenta de que tan pronto como yo haya creído. ¿Y puedo ser bautizado con toda mi familia? Bueno, si toda mi familia conoció al Señor, sí. No debo tardar mi decisión de bautizarse esperando de que otro también tome la decisión. Es algo personal y voluntario y que va a bendecir mi vida porque estoy siendo obediente a la palabra de Dios. ¿En qué consiste el bautismo? Bueno, el que va a bautizar, de acuerdo a la declaración de fe de aquel que se quiere bautizar, lo hace como lo dijo el Señor Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de acuerdo a la confesión de que el que se va a bautizar decía: yo creo en Jesús, me he arrepentido de mis pecados y quiero seguirlo como mi Señor y creo que Él es mi Salvador. Cuando uno se bautiza, debe demostrar su compromiso viviendo una vida que agrada al Señor, porque el bautismo tiene que ver con que de ahora en más yo ya no quiero agradarme a mí mismo y a los demás. Jesús es mi Señor y quiero vivir una vida que sea digna de Él. También el que se bautiza toma el compromiso de formar parte de una congregación, de asistir a los encuentros, de ser fiel, de mostrar disposición para servir al Señor, de con alegría y sencillez de corazón participar, de ayudar a otros, de ofrendar, de adorar a Dios y aún también poder demostrar amor a los que también creen en el Señor. Una de las cosas que nos identifica como cristianos es que el amor determina y muestra a los demás de que somos verdaderos discípulos del Señor.